Tonight we honor the hero. Bienvenidos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas, el curso que te traigo es Física Elemental y el tema del día de hoy es electrodinámica. Muy bien, pequeños, para este capítulo vamos a estudiar lo que es la corriente eléctrica y la resistencia y asociado a la ley de Ohm. Muy bien. En este tema, algunos conceptos previos, como que es un conductor eléctrico, es una sustancia que posee un gran número de electrones libres. Una pila, que también llamada una fuente de voltaje, es un dispositivo eléctrico que establece mediante reacciones químicas una diferencia de potencial entre sus extremos. Corriente eléctrica. La palabra corriente significa movimiento, desplazamiento o circulación de algo, que es lo que puede desplazarse o circular en los conductores eléctricos. ¿No? ¿Qué es lo que puede desplazarse o circular en los conductores eléctricos? Pues las respuestas son electrones que se encuentran libres dentro del conductor. Así es. Entonces, diremos que la corriente eléctrica es el paso de los electrones a través de un conductor. La intensidad de corriente eléctrica, pues, es la magnitud física escalar que va a cuantificar el grado de corriente eléctrica que circula por un conductor debido a su diferencia de potencial entre sus extremos. ¿Qué significa esto? De que si en un circuito eléctrico existe fuente de potencial eléctrico, diremos que hay una intensidad de corriente eléctrica. Pero si no existe en ese circuito eléctrico una diferencia de potencial, ¿no? No habrá corriente eléctrica. En otras palabras, pequeño, para que me entiendas de mejor manera, si tienes un circuito eléctrico y está, digamos, tu interruptor que hace prender tu foquito, si está prendido, circula corriente eléctrica. Si está apagado, no circula corriente eléctrica. La unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere o amperio. Y aquí vemos como una sección transversal pasa un número determinado de electrones, pues, ¿no? Por esta sección de transversal. Mira, que hay una sección transversal en un determinado tiempo. Y esta relaciona la famosa fórmula que la corriente eléctrica es igual al módulo de la cantidad de carga eléctrica entre la variación del tiempo, ¿no? Y esto nos dice cuántos electrones está pasando en un determinado tiempo. O si pasa a multiplicar el T, la famosa palabrita kit, ¿no? Kit. Así es, kit. Y bueno, viene a ser intensidad de corriente eléctrica expresada en amperes, Q viene a ser la cantidad de carga eléctrica y T la intervalo de tiempo, ¿no? Y no olvides, ¿no? Que tenemos que recordar que la cantidad de carga eléctrica se calcula como el número de electrones multiplicado por la carga eléctrica de un electrón. ¿Y cuánto vale esto? 1,6 por 10 a la menos 19, pues, ¿no? Estos son temas que ya habíamos estudiado, así que no las olvides, pequeño. Una resistencia eléctrica. Bueno, todos sabemos de los beneficios de la corriente eléctrica y pugnamos por aprovecharla en grandes cantidades. Sin embargo, la naturaleza compleja de la materia nos impone muchas dificultades, tales como el movimiento caótico de los electrones libres en los metales que van a chocar constantemente con los iones, un tanto estables en la red cristalina, incrementándose así la agitación térmica y evitando un flujo notable. Es decir, cuando la corriente eléctrica choca con la resistencia, se va a incrementar el calor. Es por eso que puedes utilizarlo como plancha, como microondas, como una jarra eléctrica, etcétera, ¿no? En otros casos, las trayectorias de los portadores son desviadas por la presencia de impurezas o vacíos. En suma, todos estos factores conllevan a la atribución de una característica fundamental a cada materia y la denominamos resistividad eléctrica. Esto quiere decir que no todos los materiales se calientan de la misma manera, ¿no? No todos los materiales tienen las mismas propiedades, por ende, esta resistencia va a cambiar según el material y a esto se le llama resistividad eléctrica. ¿Qué es la resistividad eléctrica? Bueno, va a depender del material del cual, ¿no? Se vaya a aplicar la resistencia. Por ejemplo, no es lo mismo una resistencia hecha de cobre que una resistencia hecha de oro, ¿no? O de otro material. Bien, según la ley de Pouliot,
¿no? ¿Quién fue Pouliot? Fue un físico francés que decidió plantear el cálculo de la resistencia eléctrica para diferentes metales, ¿no? O diferentes sólidos. Bueno, Pouliot planteó que la resistencia que ejerce un cuerpo conductor directamente proporcional a la longitud del conductor va a ser inversamente proporcional a la sección recta, ¿no? Al área, siendo este un factor proporcional a la resistividad. Y ahí tenemos un conductor, ¿no? Ya sea de alambre, de cobre, de carbón, ¿no? Tiene una longitud y tiene una área. Entonces, esto se va a calcular como resistencia eléctrica va a ser igual a la resistividad multiplicado por la longitud dividido entre el área, ¿no? Donde, bueno, la longitud se debe expresar en metros, el área en metro cuadrado y la resistividad eléctrica que va a depender del material que está compuesto ese cable. En este caso, generalmente va a ser como dato, ¿no? Va a ser ohmio por metros, donde ohmio viene a ser la unidad de la resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué es un resistor? Bueno, acá este es un resistor, bueno, es un todo cuerpo que determina resistencia eléctrica. Los símbolos que se van a utilizar para denominar un resistor va a ser de esta manera. Este es un resistor fijo y este es un resistor variable, un potenciómetro. Pero bueno, esto no lo vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Así que no hay preocupación en ello. ¿Un potenciómetro qué es? Bueno, ¿dónde lo ves? Por ejemplo, cuando en tu radio le subes o le bajas el volumen. Ese, por ejemplo, es un resistor variable, ¿no? Puedes variar el volumen en este caso, o un nivel, ¿no? Una amplitud. Va a depender, bueno, el uso que le demos. Luego vamos a ver una asociación en resistencias que vamos a estudiar. Por ejemplo, si las resistencias se asocian en serie, ¿qué quiere decir en serie? Que va una a continuación de otro, va a resultar una resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente, pues es la suma de cada una de ellas. Y no olvides que la resistencia eléctrica es una magnitud escalar, ¿ya? Es una magnitud escalar, por ende la suma va a ser de manera normal, ¿no? O sea, como una suma aritmética o geométrica o algebraica de manera sencilla, ¿no? Solamente con signos. Pero ¿qué pasaría si fuera vectorial, ¿no? Ahí sí cambiaría todo, porque recuerda que en vectores se aplica ya lo que son los métodos. En misma dirección se suma, diferente dirección se resta, forma 90 grados, teorema de Pitágoras, etcétera, pues, ¿no? Pero una suma escalar, como es la resistencia, es una suma directa. Esta es la primera asociación de resistencias en serie y otra tenemos en paralelo. Cuando están en paralelo es porque comparten el mismo terminal. Por ejemplo, R resistencia 1 tiene como terminal A y terminal a B. Resistencia 2 también, resistencia 3 también. Entonces, cuando tienen el mismo terminal, decimos que la resistencia equivalente que va a representar R1, R2, R3 se va a trabajar como las inversas de cada uno de ellos, ¿no? Inversa de resistencia 1 más la inversa de resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. Y eso nos va a dar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Nota, si tenemos dos resistencias, podemos aplicar de la manera directa para saber la equivalencia entre puntos A y B, ¿no? Bueno, acá no me especifica, pero se entiende que este es punto A y este es punto B. Se obtiene como el producto dividido entre la suma. Así es, vamos a multiplicar, vamos a poner aquí el punto A y punto B, y se obtiene multiplicando y dividiendo la multiplicación dividido entre la suma de estos resistores. Bien, vamos a hacer algunos ejemplitos para ya que esta parte teórica haya quedado clara. Nos dice aquí, primer ejercicio, la intensidad de corriente de un conductor es 0,7 amperios. Determina la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de su sección transversal en 3 minutos. Entonces recordemos la fórmula KIT, ¿no? KIT. Entonces cantidad de carga eléctrica 0,7, intensidad de corriente eléctrica, bueno, perdón, acá me están pidiendo esta cantidad de carga eléctrica. Corriente eléctrica 0,7 y 3 minutos, pero no te olvides que el tiempo tiene que estar expresado en segundos. Entonces voy a poner 3 por 60, ¿no? 3 por 60 para convertir en minutos a segundos. Luego, artificio, ¿no? Cuando tengo un decimal y un 10 por ahí, se elimina, por así decirlo, el decimal con el 10 y multiplicaría de frente 7 por 3 por 6. Es más fácil multiplicar así, pues, ¿no? 7 por 3, 21. 21 por 6, 126. Coulomb, ¿verdad?
126 coulomb, ya que es la unidad de la cantidad de carga eléctrica. De esa manera desarrollamos, chicos, el ejercicio. No es tan complicado. Vamos por otro ejercicio. Vamos por el número 2. Nos dice, si la intensidad de corriente eléctrica de un determinado conductor es 2 amperios, determine, ¿no es cierto? Determine el número de electrones que atraviesa por el conductor cada 3,2 segundos. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula KIT, diremos que la cantidad de carga eléctrica, bueno, es la que vamos a hallar ahorita, es 2 amperios por 3,2. Bueno, ¿cuál sería la respuesta? La cantidad de carga eléctrica sería pues de 6,4 coulomb, ¿no? Pero no te olvides que esta cantidad de carga eléctrica, que mejor de otra manera escrita sería 64 por 10 a la menos 1 coulomb, se puede calcular, ¿no? Habíamos dicho, como el número de electrones por la cantidad de carga eléctrica, ¿no? De un electrón. Entonces vamos a decir, reemplazando, 64 por 10 a la menos 1, voy a hallar n, es lo que me pide el número de electrones, y este es 1,6 por 10 a la menos 19, pues, ¿no? Pasa a dividir, sería 64 por 10 a la menos 1, ese 1,6, habíamos trabajado esto como regla práctica, como 16 por 10 a la 20, simplificamos 64 entre 16, que es 4, 10 a la menos 20 sube como 10 a la más 20, vamos a ponerlo así, y por lo tanto, Sn me va a salir 4 por 10 a la 19 electrones. Mira la cantidad enorme de electrones que están circulando, pues, ¿no? Y esa sería la respuesta en este segundo ejemplito pequeño. Vamos a ejemplito número 3. Nos dice, ¿cuántos electrones pasan por la sección transversal de un conductor durante 10 segundos sabiendo que circula una corriente de 80 amperios? Entonces, nuevamente, igual que el problema anterior, aplicamos nuestra fórmula KIT, ¿no? KIT, cantidad de carga eléctrica, la corriente vale 80, el tiempo vale 10, por lo tanto sería 800 coulomb, ¿no? Y esto, como te vuelvo a repetir, aplica la fórmula cantidad de carga eléctrica, número de electrones por la cantidad de un electrón, ¿no? La carga eléctrica vale 800, n lo que quiero hallar, la cantidad eléctrica de un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, pasa a dividir esto lo voy a poner como 80, 80 le voy a poner, bueno, 800 lo voy a copiar igual, ¿ya? Eso va a ser un artificio, pero mejor lo dejo ahí. 1,6, 16 por 10 a la menos 20. Simplifico, pues no, 16 abajo, 16 arriba, me queda 50 en este caso con el cerito. Ese 10 a la menos 20 sube como 10 a la 20 y sería 50 por 10 a la 20, menos 20 positivo, pues no, porque sube cambiando de signo. Pero bueno, si tú quieres dejarlo como respuesta, ese 10 puede sumar al 20 y me queda 5 por 10 a la 21 electrones, mira. Ahí está nuestra respuesta. ¿Qué te parece, pequeño? Sencillo, ¿verdad? Aplica la fórmula KIT. Ahora veamos con asociación de resistencias. Nos pide allá la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Si tú eres observador, acá hay muchas combinaciones entre series y paralelos. Para poder operar estos tipos de resistencia, lo primero que voy a hacer va a ser aplicar estos tres resistencias que yo veo, se observa que está uno a continuación de otro. Y recuerda que si está uno a continuación de otro, esas resistencias están en serie. ¿Y cómo se resuelve? Como una resistencia equivalente que va a ser simplemente la suma de los tres resistores, pues, ¿no? Entonces, todas esas resistencias reemplazando me va a dar una resistencia equivalente de 4 más 2 más 6, que eso suma 12 ohmios, mira. Y si nosotros volvemos a redibujar estas resistencias, mira, voy a redibujar, por acá era 4, por acá voy a poner un B, por acá también era 4, ¿no? 4 ohmios, 4 ohmios. Por acá había una resistencia ahí, ahí está, que valía 12 ohmios. Y por aquí estaban las tres resistencias, pues, ¿no? Pero ahora voy a colocar una sola resistencia que equivale la suma de estas tres, o sea, 12 ohmios. Y ahora mira, pequeño, ahora estas dos resistencias, antes de operar lo que están adelante, ¿cómo están?
Están en paralelo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten el mismo terminal, ¿no? El mismo nodo, ¿no? Entonces, como comparten el mismo nodo, la resistencia equivalente, como son dos, recuerda la regla práctica, producto sobre suma. O también las inversas, pues, ¿no? Pero es más fácil aplicar lo que es el producto sobre suma. Producto arriba, 144 entre 12 más 12, que es 24. 144 entre 24, vamos a simplificar doceava, doceava 12, doceava 2, 2 entre 2, 6 ohmios. ¿No? Entonces 144 entre 24, 6. Y de frente reemplazamos, ¿no? Volvemos a redibujar esto, porque esta es la forma de operar. Mira, cuando son circuitos grandes, la mejor forma es ir resolviendo y vamos redibujando, ¿no? Esos paralelos, ¿cuánto me salió? A ver, vamos a ver. Ahí está. Y acá también voy a poner. Espera que esto me está difícil dibujarlos. Ahí está. Por acá había otra resistencia, pues, ¿no? Está de 4 ohmios. Por acá ve y acá me salió 6 ohmios. Y mira cómo están ahora. ¿Sí o no que están en serie? ¿No? Están en serie. Por lo tanto, ahora, como están en serie, simplemente diremos que la resistencia equivalente de A y B es la suma de 4 más 6 más 4. Por lo tanto, esto nos sale 14, ¿no? 14 ohmios. Y esa es la respuesta en la resistencia equivalente entre los terminales A y B, mira, en los puntos A y B, o nodos A y B, ¿no? Así se resuelve, pequeño. Bien, vamos por otro ejemplito. Sigamos resolviendo esto. Nos dice aquí, determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Y nosotros observamos de manera directa que las dos resistencias de arriba, ¿cómo están? En serie. Y las dos resistencias de abajo también están en serie, pues, ¿no? Están en serie arriba, están en serie abajo. Y si están en serie arriba, se suma 2 más 2 de manera directa y me sale 4. Aquí también están en serie. 2 más 2 sale 4. ¿Qué hacemos ahora? Redibujamos, pues, ¿no? Vamos a redibujar y vamos a ver que aquí arriba y abajo las resistencias ahora están en, ¿no? Ahí está, arriba salió 4. Acá también salió 4 y me estoy olvidando una resistencia que estaba en el medio, pues, ¿no? Ahí está. Ajá, ahí está, que esto valía 2 ohmios. Y ahora mira cómo están. Ahora observamos que estos están en paralelo, mira. Están en paralelo. Y si están en paralelo, entonces como son 3, no puedo aplicar mi regla práctica. Pues no, no hay problema, ¿no? Entonces acá la resistencia equivalente de A y B va a ser, pues, ¿no? La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de la primera resistencia, que es 4, más la inversa de la segunda resistencia, que es 2, más la inversa de la tercera resistencia, que es 4. Bueno, esto ya recordemos cómo operar matemáticamente cuando son inversas. Un mínimo común múltiplo, 8, ¿no? Divido y multiplico. 8 entre, perdón, 4, ¿no? Mínimo común múltiplo es 4. 4 entre 4, 1 por aquí. 4 entre 2, 2 por aquí. 4 entre 4, 1. Sumando me sale 4 entre 4 y eso sale 1, ¿no? Por lo tanto, si yo invierto la resistencia equivalente 1 sobre resistencia equivalente AB, que es igual a 1, diremos que el único valor es 1 ohmio. Entonces, la resistencia equivalente entre los terminales A y B va a ser de un ohmio. Y bien, pequeño, espero que hayas disfrutado y aprendido esta clase. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídate mucho. Nos vemos.